Ok, muy buenos días a todos, doctora Mendares, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en la radiología, que lo cual es masas mediastinales. Ok, bueno, la imagen que les presento el día de hoy es una imagen, como estamos hablando de un espacio que existe en el cuerpo, esta es una imagen tomada del espacio de Bering, es un estrecho que separa América Latina, bueno, América, el continente de Asia, y solo traigo para hablar como analogía del tema. Este es un poco de la bibliografía que recabé para hacer la presentación. Bueno, primero, hay que definir qué es el mediastino y como lo había hecho de la analogía inicial, el mediastino es un espacio, un compartimento que está contenido en el tórax. Es un espacio exactamente entre las pleuras, que es parietales, en el mero centro del tórax. Contiene estructuras vitales, vasculares y no vasculares. Y cuando tenemos lesiones que afectan este espacio, debemos sospechar primero que sean de origen mediastinal y eso, el sospechar que sea de ahí nos va a ayudar a localizar exactamente en qué área está. Bueno, el mediastino, hay una cantidad enorme de subdivisiones de este espacio que las revisé la mayoría y todos tienen diferentes formas de dividirlo. En las áreas clínicas especialmente tienen la de 4 compartimentos y la de 3 compartimentos. La de 4 compartimentos, existe un mediastino superior, el cual se va a delimitar a partir del ángulo de Lewis, una línea recta que se traza por sobre el borde superior del corazón. Y eso divide al mediastino en 4 espacios: el mediastino anterior, medio y posterior, además del superior. Pero en radiología, junto con en Radiographic salió un artículo de la Organización para Estudiar Masas Mediastinales, en el cual se utiliza más la clasificación de Shields. La clasificación de Shields, en este caso, hace la clasificación de 3 compartimentos. Un compartimento anterior que va desde la parte anterior del pericardio hasta la parte superior a nivel de las clavículas. Entonces ya no existe un mediastino superior, sino solo un mediastino anterior. Y el mediastino medio es desde el borde anterior del pericardio hasta una línea trazada a 1 centímetro, a, a 1 centímetro de los cuerpos vertebrales. Entonces el mediastino posterior queda desde esa línea de 1 centímetro en el borde anterior de los cuerpos vertebrales hacia la parte posterior, y a eso también se le puede conocer como el surco paravertebral. Entonces, cada uno de estos mediastinos tiene un compartimento y ese compartimento tiene un contenido, y ese contenido va a darnos las causas de las masas mediastinales. Entonces, el mediastino anterior tiene el timo, grasa, ganglios linfáticos y también la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Y el que mayor cantidad de contenido tiene y de importancia y relevancia es el mediastino medio en esta nueva clasificación. Entonces, hay un contenido vascular y un contenido no vascular. En el vascular está el corazón, los grandes vasos y el conducto torácico, y el no vascular, tráquea, carina, esófago y ganglios linfáticos. Y en el mediastino posterior, columna torácica y tejidos blandos paravertebrales. Entonces, esto nos va a orientar de qué tipo de lesiones vamos a encontrar en estos compartimentos. Entonces, como el método de diagnóstico que estamos revisando son las rayos X de tórax, vamos a tener que, vamos a evaluar esencialmente las 2 tipos de rayos X principales, una PA de tórax y una lateral, para poder orientarnos hacia el origen de una masa mediastinal. Entonces, como ya hemos revisado anteriormente el contenido, vamos a ver que en esta imagen están delineadas. Entonces, la silueta cardíaca, los grandes vasos y el mediastino, la tráquea, la carina y bronco principal derecho e izquierdo, y otras cosas. Y en la lateral, que es la que más nos ayuda para delimitar en qué mediastino está la lesión, es la que vamos a utilizar y definir, que según la clasificación de Childs, estas, no sé si ven estas líneas que demarqué, para ver dónde va a estar ubicada la lesión de acuerdo al mediastino o compartimento en el cual se encuentre. Ok. Entonces también les traigo esta imagen, un PA de tórax, en la cual se están delimitando las líneas que se pueden alterar cuando hay una masa en el mediastino. Entonces están las líneas paratraqueales en color azul oscuro, y las líneas en el celeste son las líneas pleuroácido-esofágicas,
las líneas naranjas son las líneas paravertebrales y las líneas en ocre o rojo son las para-aórticas, o paraesofágicas, perdón, lo siento. Y entonces, como ya sabemos dónde está el mediastino, qué es, qué contiene, para encontrar una masa mediastinal tenemos que tener pues, ciertos signos, ciertos detalles que nos den que es de ese origen, de esa ubicación. Entonces, el mediastino va a tener una relación íntima con la masa, entonces es un primer aviso. Y luego los márgenes van a ser lisos y nítidos. ¿Por qué? Porque la masa va a tener un origen desde el mediastino y la nitidez de su borde periférico va a estar dada por el aire que lo rodea. Y además vamos a tener que los ángulos que nos dé la lesión van a ser obtusos en relación al parénquima pulmonar. Además de ello, es importante basarnos en ciertos signos radiológicos que nos ayudan a delimitar si es de origen mediastinal y si en qué mediastino lo podemos encontrar. Entonces, como les había mencionado en la rayos X, donde estaban las líneas cardíacas, paratraqueales, esofágicas y paravertebrales, estas líneas nos van a ayudar a delimitar si estas están alteradas o si están afectadas por el desplazamiento de una masa de mediastino. Y todos debemos recordar también el signo de la silueta, que nos ayuda en una PA de tórax a delimitar si la opacidad está a nivel del mediastino anterior, o paracardíaca o retrocardíaca. Y si está retrocardíaca, usualmente vamos a observarnos que esta radiopacidad que no borra los bordes cardíacos va a estar en el mediastino posterior. El signo de la ocultación iliar nos sirve porque en este caso, si es una cardiomegalia, va a hacer que el hilio de los pulmones esté modificado, o sea que se eleve o se desplace. Pero cuando estamos hablando de adenomegalias, van a haber radiopacidades justo al nivel del hilio, pero no la van a oscurecer del todo, por decirlo así. Y el signo del donut, que es más en una rayos X lateral, en donde las adenomegalias que causan una radiopacidad concéntrica que va a delimitar la parte del centro como área de radiolucidez, va a hacerse como el centro de una dona. Por eso el signo del donut. La ocupación del espacio retroesternal, usualmente lo habíamos hablado en mi charla anterior, que era más para orientarnos a ver si existía una lesión que ocupaba el mediastino anterior, bueno, perdón, que era una cardiomegalia debida a hipertrofia de las cavidades derechas, pero en este caso vamos a ver si es mediastino anterior el que está afectado. Y el signo cardiocervicotorácico, que es para orientarnos para ver si una lesión está en el mediastino anterior, no va a sobrepasar el límite superior de la clavícula, pero si está en el mediastino posterior, sí lo va a sobrepasar. Entonces, eso nos van a ayudar. Ahora, las causas de una masa mediastinal, usualmente, la mayoría de estas lesiones son medias, son benignas. Y la mayor cantidad, o sea, más del 50% de estas lesiones van a ubicarse en el mediastino anterior. Entonces, estas lesiones son las que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, este es un diagrama tomado de la revista Medicine que nos dice que en el mediastino anterior podemos tener lesiones basadas principalmente en las 4T, ¿verdad? Que todos, me imagino, manejan. Lesiones del timo, como el timoma, que es más frecuente, el terrible linfoma, tumores de células germinales y el de tiroides, y entre otros que son menos frecuentes. Y en el mediastino medio vamos a tener principalmente quistes de origen broncogénico, pericárdico o entérico, y vamos a tener también linfadenopatía. Vamos a encontrar en el mediastino anterior y en el mediastino medio, que son donde vamos a encontrar afectaciones por linfomas y todo ello. Y en el posterior como es un espacio bien delimitado, que está bien posterior y está en contacto con la columna vertebral y el contenido nervioso, van a haber originalmente tumores neurogénicos, meningoceles y alteraciones de la caja torácica. Eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, para sospechar que es una lesión mediastinal, también tenemos que tener una clínica, que es muy importante y lamentablemente no la obtenemos en las solicitudes que nos realizan. Entonces, como dijimos, gran parte son benignas y en una bibliografía diferente refería que 75% eran benignas, más del 75% cuando son asintomáticos, usualmente son un tumor benigno. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es benigno? Porque en estas no invaden, sino que solo desplazan y lo que vamos a tener son síntomas por el efecto de masa.
y el 75% que son sintomáticos, o sea, un 75% de los pacientes que contienen masa mediastinal son sintomáticos, en esos 3/4 partes de esos pacientes van a tener una lesión maligna, porque van a presentar, las pacientes con lesiones malignas suelen presentar síntomas más antes que las benignas. Y pues los síntomas pueden ser locales o sistémicos. Los síntomas locales van a ser por compresión o invasión local y los síntomas sistémicos van a ser por producción de hormonas, anticuerpos y citocinas. Entonces aquí les dejo un cuadro donde están delimitados los síntomas locales, dónde está el órgano y el síntoma que podemos encontrar. No se los voy a mencionar porque me voy a extender demasiado. Y también las manifestaciones sistémicas que pueden haber y el origen o la lesión que nos puede originar esos síntomas, que con más detalle los podemos revisar en otra clase. Entonces, como ya delimitamos el mediastino, las causas, el contenido y que pueden ser sintomáticas o no, vamos a hablar primero de la masa de mediastino anterior. El mediastino anterior, como habíamos mencionado, el timo es uno de los órganos que se encuentra en esta área que va a regresar, o sea, el timo va a degenerarse, por decirlo así, o regresar su tamaño, porque en los niños es normal que se encuentre grande, pero con la edad va a ir disminuyendo hasta que en la segunda o tercera década va a ser casi invisible en una rayos X de tórax. Pero entonces la primera lesión y más frecuente es el timoma, es la lesión más frecuente del mediastino anterior, que se presenta con una frecuencia hasta de un 30%, y como es una lesión benigna, solo la mitad de ellos van a presentar síntomas, y los síntomas pueden ser acompañados de síntomas sistémicos como una miastenia gravis. En un 30% de los timomas van a presentar este tipo de clínica. No hay una relación directa entre hombres y mujeres, o sea, que puede afectar a ambos, y la edad media de presentación usualmente son 40 años de edad. Pero también, como les había mencionado, sí se presenta miastenia gravis, pero no todo paciente con miastenia gravis va a tener un timoma, solo un 15% lo van a presentar. Entonces, el timoma es en una rayos X de tórax, puede ser que si la lesión es demasiado pequeña, la rayos X de tórax sea totalmente normal. Pero cuando ya es una lesión importante, va a haber ensanchamiento del mediastino, va a haber una lesión bien definida, redondeada o lobulada, que va a estar, en este caso, en el mediastino anterior, ¿verdad? Entonces, y ya cuando se le realizan con el posterior tiempo, con el tiempo de la evolución pueden presentar calcificaciones lineales, finas o periféricas, que se van a definir mejor en una tomografía de tórax, pero no tanto así en una rayos X de tórax. Entonces, tenemos este caso de una paciente femenina que se presentó a la emergencia con un cuadro de disfagia y un poco de dificultad respiratoria. Se le hizo una rayos X de tórax, se definió que tenía una radiopacidad que se encontraba a nivel de los grandes vasos, a nivel de la ventana aortopulmonar, y en este caso se le hizo la rayos X lateral de tórax, en el cual se limitó una lesión bien definida, de bordes bien delimitados, ovolada a lobulada, que se ubicaba anterior a la silueta del corazón. Entonces, al hacerle un estudio posterior por tomografía, a esta paciente se le definió que tenía un timoma. Igual en este caso, en esta paciente posterior, también una paciente femenina, que se le ubicó una radiopacidad que bien ovalada, con bordes bien definidos, con ángulos obtusos desde el mediastino hacia el parénquima pulmonar del lado derecho, que ocultaba levemente la trama vascular, y se le realizó la rayos X lateral, en la cual también se podía ver la lesión radiopaca, ovalada, bien delimitada en el mediastino anterior, y por estudios posteriores se determinó que era un timoma. Entonces esta va a ser una lesión bien definida que usualmente a veces va a ser un hallazgo incidental, pero cuando presenta síntomas, las lesiones van a ser orientadas al mediastino anterior. Habiendo hablado del timoma, también debo hablarles de los tumores de células germinales, y dentro de los tumores de células germinales el que más vamos a hablar son los teratomas, pero hay que saber que existen otros tumores de células germinales. Entonces, estas células germinales son las que se originaron al embrión, el endodermo, ectodermo y mesodermo, y estas células pueden darnos tumores hasta en el 10 al 15% en el mediastino. Usualmente se presentan en la segunda y cuarta década de la vida, y es bien poco el porcentaje de pacientes que presentan un tumor de células germinales maligno
en la edad adulta. Entonces, hay lesiones que se los pueden clasificar como teratomatosas y no teratomatosas. Y en este caso nosotros vamos a hablar del teratoma, pero de las no teratomatosas, el que hay que temerle es al seminoma, que es el CA maligno en el mediastino que puede, de células germinales, que va a causar bastante preocupación y mal pronóstico. Ahora, el teratoma es el tumor de células germinales más frecuente, en un 60 a un 70% de los casos. Como es una lesión usualmente benigna, es asintomática la mayor cantidad de casos. Y cuando causa síntomas son por el efecto de masa. Hay, de forma histológica, se pueden clasificar, o radiológica, como maduros, si son sólidos, quísticos o inmaduros. Y el maligno, que es el teratocarcinoma, que es el de tipo mixto, es menos frecuente. El teratoma se ve en una radius X de tórax como una masa mediastínica redondeada o lobulada de bordes bien definidos que usualmente desplaza en lugar de invadir. O sea que los síntomas van a ser por desplazamiento de las estructuras y pueden ser tan grandes porque son asintomáticos al descubrirlos hasta medir hasta un 25 centímetros, que van a ser un tamaño muy importante, entonces van a desplazar todas las estructuras. Quísticos en el 90%, significa que cuando son quísticos podemos pues, pensar que su origen es mayormente benigno. Pueden ser uni o multiloculados, pero eso se va a definir por la imagen de tomografía. En una radius X de tórax, lo que vamos a definir son lesiones que en este caso nos da el signo de la silueta. ¿Por qué? Porque nos hace pensar como que este paciente tiene un grado de cardiomegalia, que en este caso vemos en el lado derecho del corazón, que tiene una forma bien ovalada, bien definida, pero al hacerle la radius X lateral de tórax, vemos que la lesión está bien respetando la silueta cardíaca, pero que siempre se orienta en parte del mediastino anterior y sobresale sobre la sobre el borde del corazón. Entonces, esta lesión no es de mediastino medio, ni es una cardiomegalia, sino que nos orienta también a definirlo acá, que no es una cardiomegalia. ¿Por qué? Porque el espacio retroesternal no está ocupado, y si estuviera el espacio retroesternal ocupado, ahí sí pues pensaríamos más que sería una cardiomegalia. Pero obviamente todos estos pacientes, solo la rayos X nos permite orientarnos en qué área está y definir la lesión, y luego decidir si necesita o no un estudio posterior para definir bien la etiología de estas lesiones. Y en este otro paciente tenemos una radiopacidad que se encuentra a nivel de la ventana aortopulmonar y que está bien definida en los bordes que se proyectan hacia el parénquima pulmonar del lado izquierdo, que no podemos observar del todo el ilio y que oblitera esa ventana aortopulmonar. Pero cuando hacemos la rayos X lateral de tórax, vemos que la lesión se define bien y se encuentra a ese nivel, pero que no está posterior al bronquio principal del lado izquierdo. Y en un estudio posterior en tomografía se confirmó que era un teratoma. Ahora, habiendo hablado de los dos principales etiologías, vamos a hablar de otras etiologías de masas de mediastino anterior que nos van también a presentarse en la clínica. El bocio intratorácico fue descrito por primera vez en el siglo XVIII por Haller, que usualmente esto se define cuando existe un bocio grado 3 o grado 4 por clínica, y el borde inferior de la tiroides no se logra definir por ultrasonido. Entonces se encuentra solamente 3 centímetros bajo el manubrio external, y entonces es necesario hacer una rayos X de tórax cuando tenemos esos bocios masivos o de gran tamaño, y se debe principalmente de forma endémica a la deficiencia de yodo. Se presentan hasta a un 20% de la masa mediastinales a nivel, perdón, todos los pacientes de 1 a 20% de los pacientes con bocio van a presentar un bocio intratorácico, y solo representa un 13 al 12% de las masas mediastinales. Lo usual es encontrarlo a nivel del mediastino anterior o anterior superior, si se le quiere definir así. Y lo menos extraño lo más raro, perdón, es encontrarlo a nivel retrotraqueal o retroesofágico, en menor preponderancia. Entonces, esta masa se va a ver como una masa mediastinal que va a estar en la parte superior. Esto es en base a la clínica, ¿verdad? En radiología sería en el mediastino anterior, que nos va a causar un efecto de masa y va a desviar la tráquea hacia el lado contralateral de la radiopacidad, y va a generar distintos grados de compresión de acuerdo al tamaño del bocio. Entonces tenemos esta paciente
en el cual se le hizo un estudio por bocio y se le encontró que no se definía el borde inferior de la tiroides. Y al hacerle la rayos X PA de tórax, se definió una radiopacidad bien delimitada que afectaba en borde, más allá del borde inferior de las clavículas. Y al hacerle la rayos X lateral, se definió que era una lesión bastante delimitada, una radiopacidad bien delimitada que causaba desviación y compresión de la luz de la tráquea, y con los estudios posteriores se definió que era, ya se sabía que tenía un bocio, entonces esto sería un bocio intratorácico. En esta rayos X PA de tórax tenemos una radiopacidad que se ubica a nivel del borde superior derecho, que causa desviación de la tráquea, como ya les he mencionado, el efecto de masa va a causar una desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, y en este caso lo causa hacia el lado izquierdo, y grados de compresión. Entonces, estos pacientes pueden presentar cuadros de disnea de esfuerzo sin necesariamente tener un problema de origen cardíaco, sino más bien por la compresión que nos genera en la luz de la tráquea. Y en esta otra paciente, que también estaba siendo estudiada por bocio, se le hizo la rayos X PA de tórax y se encontró que la radiopacidad se delimitaba en la parte superior, que estaba desviando la tráquea hacia el lado derecho en gran proporción, pero no tanto así que causaba compresión de su luz. Y este es un caso típico de esos pacientes que llegan al hospital cuando tienen un bocio bastante importante. Es siempre importante descartarles que tengan un bocio intratorácico al hacerle una rayos X de tórax, que no nos toma tomar mucho tiempo. Lamentablemente en esto no había una rayos X de tórax lateral, pero sí se define muy bien la radiopacidad a ese nivel. Ahora, la última causa que vamos a tocar el día de hoy a través del mediastino anterior va a ser el linfoma mediastinal. Usualmente son células grandes de tipo B las que lo originan. Presentan una etiología maligna en un 2.4% de los pacientes, y el linfoma que más nos va a generar lesiones a nivel de mediastino va a ser el linfoma de Hodgkin. Se presentan en dos picos de presentación, usualmente adultos jóvenes y adolescentes en la segunda y tercera década de la vida, especialmente a finales de la segunda década de la vida. Y por último, el segundo pico de frecuencia o de incidencia lo va a presentar en pacientes mayores de 50 años. No tiene predilección de sexo, y un 75% vamos a encontrar lesiones tan grandes, hasta como 10 centímetros. ¿Y por qué va a ser un hallazgo incidental? Porque los pacientes van por otra sintomatología, no llegan por un cuadro clínico evidente de tener un cuadro de neoplasia o un proceso neoproliferativo. Entonces llegan con disnea de pequeños a medianos esfuerzos, con tos o dolor torácico, disfagia o aumento del volumen de los miembros inferiores por compresión o afectación del conducto torácico. Entonces, estas lesiones las vamos a encontrar como lesiones redondeadas o lobuladas, y vamos a ver ganglios linfáticos voluminosos y la adenomegalia a nivel mediastinal, que pueden tener una naturaleza infiltrativa, y de forma extraña podemos encontrar derrame pericárdico o pleurales, pero lo más clásico va a ser encontrar la masa. Entonces, en este paciente femenina que llegó por una clínica de disnea de medianos esfuerzos y tos a la clínica, se le encontró que en la rayos X tenía una radiopacidad que afectaba parte de la superior delante donde encuentran la tráquea. También afectaba que no se veían o se limitaban correctamente los bordes cardíacos, entonces tenía el signo de la silueta. Y en la lateral se vio que esta lesión ocupaba el espacio retroesternal y también afectaba la delimitación de la silueta cardíaca. Posteriormente, después de tener esta rayos X de tórax, se le hizo una tomografía, y por último terminó haciéndole biopsia, y a este paciente se le determinó que tenía un linfoma tipo Hodgkin, y como podemos ver, son masas bastante marcadamente grandes que pueden tener bordes bien delimitados en relación al parénquima pulmonar, pero que son de tipo lobuladas, y usualmente son por el agrandamiento del tamaño de los ganglios. Y en este otro paciente tenemos siempre una radiopacidad que está afectando, pero no oblitera o no se borra la vasculatura pulmonar o el ilio. En este caso tenemos el signo de la ocultación iliar, que se da por el aumento de tamaño de los ganglios, como lo había mencionado, y también que está afectando parte superior del mediastino anterior. Y vemos en la rayos X lateral que sí se delimita, hay ocupación del espacio retroesternal, y las radiopacidades están delimitadas en la parte anterior a la tráquea. Ahora,
Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para profundizar en otras particularidades de estas lesiones, pero vamos a resumirlo lo más que podamos. Entonces ahora vamos a hablar de masas de mediastino medio. La mayor cantidad de lesiones son quistes, pero solo son lesiones de mediastino que solo representan un 15 a 20%, porque lo más frecuente son lesiones de mediastino anterior. Los quistes entonces pueden ser broncogénicos, pleuropericárdicos y entéricos. Vamos a hablar primero de los broncogénicos. La mayor cantidad son a nivel de la tráquea y los bronquios principales, pero un 15% puede presentarse a nivel parenquimatoso, o sea que es raro encontrarlo dentro del parenquima pulmonar. Se originan porque hay una alteración en el desarrollo embrionario de las glándulas bronquiales y hay un defecto en este origen y se van a acumular secreciones y líquido y se van a originar estos quistes. Usualmente van a presentar tos, molestias o infecciones recurrentes y se van a definir en una radiosecretora como una lesión redondeada de márgenes bien definidos que pueden tener hasta 10 centímetros y usualmente son en la área paratraqueal derecha. Y es importante buscar un nivel hidroaéreo cuando lo presentan. Entonces tenemos esta paciente con una rayos X PA de tórax y una lateral en el cual se ubica una radiopacidad que levemente borra la silueta cardíaca y en la lateral se define que está a nivel del bronquio principal del lado izquierdo y esta lesión es una radiopacidad bien delimitada que en este caso está a nivel del mediastino medio y por estudios posteriores se concluyó que era un quiste broncogénico. Como podemos ver, la opacidad que tiene a los rayos X es diferente a la masa miocárdica, que entonces esto ya es un contenido líquido. En esta otra paciente, que lo raro es, bueno, perdón, tenemos otro paciente con una rayos X de PA de tórax que tiene una radiopacidad al nivel de mediastino que presenta bordes bien delimitados con el parenquima pulmonar y en la rayos X de tórax se definió la lesión a nivel del bronquio principal del lado derecho. En este caso, como habíamos dicho, es lo más común es encontrarlo en el lado derecho, pero también puede presentarse en el lado izquierdo. Ahora, habiendo hablado del quiste broncogénico, debo hablarles también del quiste pericárdico. Los quistes pericárdicos usualmente se encuentran a nivel del ángulo cardiofrénico derecho en un 70% de los casos y en el izquierdo en un 22% de los casos. Suelen ser asintomáticos y se presentan en la cuarta o quinta década de la vida y es importante que cuando son de gran tamaño pueden causar compresión cardíaca y causar un taponamiento cardíaco al estar en íntima relación con el pericardio. Solamente son bien definidos, esféricos o ovales, y se encuentran a nivel del ángulo cardiofrénico, como lo he mencionado. Entonces tenemos a este paciente con una radiopacidad bien delimitada en el ángulo cardiofrénico del lado derecho, que es lo más común, que tiene forma redondeada y que está bien delimitada en comparación al parénquima pulmonar, y en la lateral se observó que la lesión está justo en la localización del ángulo cardiofrénico y con eso se concluyó que era un quiste pericárdico, perdón. Y en esta otra paciente tenemos una reopacidad también del lado derecho a nivel del ángulo cardiofrénico, bien delimitada, con bordes no están bien definidos por la rayos X, pero en la lateral de tórax se definió que la reopacidad se encontraba también a nivel del ángulo en la ubicación que se les había dado por la literatura. Entonces, este paciente con estudios posteriores se definió en la tomografía que tenía densidad de líquida, entonces se definió como un quiste pericárdico. Ahora, vamos a hablar del CA que puede darnos masas a nivel de mediastino medio, pero es bastante raro porque usualmente son bien sintomáticos y el que más nos da un efecto de masa va a ser una lesión de tipo leiomiosarcoma, que a nivel del esófago, pero como les digo, estas son lesiones pueden ser bien agresivas, usualmente se diagnostican en estadios bien avanzados y el 90% de los carcinomas son de tipo epidermoides y adenocarcinomas, no tanto así el leiomiosarcoma, que es bastante raro, que causa mayor cantidad de masa, y usualmente pueden presentarse en cuadros con ERGE crónico, esófago Barrett o disfagia y regurgitación. Y en este paciente
se le hizo por un estudio de CA de esófago, se le hizo rayos X de tórax, que en la APA no se veía una lesión como tal, pero cuando se le hizo la lateral se definió que había una reopacidad retrotraqueal que causaba desplazamiento de la tráquea hacia anterior y posteriormente se definió que era un CA de esófago. Y en esta otra, que en este caso no tenía un efecto de masa, pero sí se le encontró que en la lateral tenía un engrosamiento de la línea paratraqueal del lado, perdón, de la línea paratraqueal posterior. A esa se le asoció posteriormente con un CA de esófago. Pero usualmente no se van a presentar como más, sino más como con síntomas clásicos, ¿verdad? Ahora, voy a hablarles también de otras lesiones que pueden parecer masas mediastinales que se pueden confundir, pero que aparecen a nivel del mediastino medio, y son las hernias hiatales, que son, usualmente se definen como protrusión o prolapso del estómago proximal o cualquier parte del contenido intraabdominal hacia el tórax, y fueron descritas en la primera ocasión en el 1580 por Ambrosio Paré, que era el médico del el rey Carlos IV de Francia. Se presentan lo más frecuentes en la cuarta y sexta década de la vida y no hay diferencia de sexos. Pueden ser de diferentes tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 o de deslizamiento, el tipo 2, perdón, el tipo 1 de deslizamiento, el tipo 2 donde es cuando es solo la unión gastroesofágica que está bien unida a su nivel intraabdominal, pero lo que se desplaza hacia el tórax es el cardias o el fondo gástrico. Y el tipo 3, que es una combinación de deslizamiento más la herniación del fondo gástrico. Entonces, las hernias hiatales van a ser una masas mediastinales incidentales. Usualmente van a tener un nivel hidroaéreo por el contenido gástrico y se van a ver en esta rayos X de tórax como una radiopacidad que está retrocardíaca, que tiene un nivel hidroaéreo por la rayos X lateral de tórax y se ve que la lesión está en íntima relación con las cúpulas diafragmáticas y también no podemos delimitar correctamente la burbuja gástrica a nivel del abdomen, entonces con eso nos ayuda a definirlo. Y en esta otra paciente que se le hizo la análisis X de tórax, se ve que existe una radiopacidad retrocardíaca con un nivel hidroaéreo que se delimita mucho mejor en la rayos X lateral de tórax. Se encontró que tenía una hernia hiatal tipo 2, en el cual solo era el fondo gástrico, el cual se estaba herniando a través del hiato esofágico del diafragma. Y siempre vemos la íntima relación con la cúpula diafragmática. Y en este otro tipo de paciente se encontró una radiopacidad retrocardíaca a nivel del lado izquierdo, pero en este caso sí se ve un poco de nivel hidroaéreo reflejando lo que es la burbuja gástrica, ¿verdad? Pero se encontró que esto era una hernia hiatal tipo 3, que en este caso ese nivel hidroaéreo era más bien otra estructura gastrointestinal. Pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando vemos este tipo de lesiones. Hay que pedir siempre el lateral de tórax para definir si es o no una lesión mediastinal o es una lesión con tipo de hernia hiatal. Habiendo hablado de lesiones de masa mediastino anterior, mediastino medio, nos falta tocar el tema de mediastino posterior, que en la rayos X de tórax siempre vamos a tener en cuenta este tipo de lesiones. Cuando se encuentra a nivel del mediastino posterior, hay que sospechar primero una lesión de tumor neurogénica, que son las más frecuentes. Se presentan un 20% en los adultos, pero más frecuente en los niños, o hasta un 35% de los casos. La mayoría, hasta un 80%, son benignos y son de diferentes tipos, o sea, pero son tipos histológicos que es de forma en la que se clasifican, lo siento. El schwannoma, el neurofibroma, hasta un 95% va a estar asociado a neurofibromatosis, el tumor maligno de la vaina nerviosa o de ganglios simpáticos o de ganglios parasimpáticos. Entonces, tenemos primero el schwannoma. El schwannoma es un tumor de la vaina de los nervios periféricos que crece lento y usualmente es asintomático. Suele crecer de forma excéntrica desde el nervio porque depende de él y son las células de Schwann que rodean el axón del nervio, que las cuales están aumentando su número. Son bien definidas y suelen ser fusiformes o lobuladas, y los lobulados son prácticamente lo más infrecuente. Suelen estar asociadas a la neurofibromatosis tipo 1 o tipo 2 y pueden en un 10% afectar el canal medular y dar un signo que se llama en reloj de arena, que es cuando están afectando el canal medular. En la rayos X de tórax
vamos a definir radiopacidades que no borran los bordes cardíacos, sino que están respetándolos. Y en este caso se define una radiopacidad que en esta está a nivel, digamos, del lado derecho y que no borra totalmente el borde cardíaco. Y en la lateral de tórax se define la lesión a nivel superior, perdón, a nivel del mediastino posterior, en estudios posteriores, en tomografía, se definió que la lesión afectaba la parte paravertebral de forma más evidente, porque la rayos X del tórax solo nos orientaba. Y en este caso, en la rayos X, PA de tórax no se define como tal una radiopacidad, a menos a mi impresión, pero en la lateral del tórax a este paciente se le evidenció una radiopacidad que estaba a nivel paravertebral y que estaba bien delimitada, de forma bien definida. Y en estudios posteriores se le determinó que tenía un schwannoma. Eso es en cuanto a los schwannomas, pero también tenemos los neurofibromas. Los neurofibromas se originan de las células de Schwann y los fibroblastos se presentan en hombres y mujeres, está asociado intrínsecamente con la neurofibromatosis tipo 1 y se presentan en estos pacientes con neurofibromatosis tipo 1 hasta un 5 o 10% de los casos. En este caso tenemos, primero voy a definirles que lo que están señalándonos las flechas rojas son neurofibromas en la piel, no tanto a nivel del pulmón, porque eso podríamos pensar que son nódulos, ¿verdad? Y con la flecha blanca lo que estamos definiendo es una lesión que está con bordes bien delimitados en relación al parénquima, y en la lateral del tórax se definió que la radiopacidad estaba a nivel paravertebral y que tenía una orientación más vertical. Y porque ya tenía neurofibromas en la piel, ya podríamos definir que la lesión más común en estos pacientes iba a ser un neurofibroma. Ahora, voy a hablarles también del ganglioneuroma, que es una lesión que se origina principalmente de las células de la cresta neural, que es regresar al nivel de origen embrionario, y la media de presentación son los 7 años, o sea, más frecuente en los niños, son benignos cuando son maduros, pero pueden invadir o adherirse intensamente. Lo más frecuente es que estas lesiones, cuando le hacemos las rayos X, tengan una orientación vertical y un aspecto alargado, y se presentan hasta un 70% de los casos en los niños de forma asintomática. Entonces tenemos una radiopacidad que no borra el borde cardíaco izquierdo, pero que se encuentra a nivel del mediastino posterior en la rayos X de tórax, en la rayos X lateral, y como dice la literatura, son usualmente alargados en la forma vertical, no tanto así en la forma horizontal. Y esto es una rayos X de un niño, que como dijimos, la edad media de presentación son los 7 años de edad. Y por último, vamos a hablar del meningocele o dirrafismos espinales, que son una digenesia que no, de los elementos de la médula espinal que van a formar lesiones quísticas que pueden ser solo contenido de líquido cefalorraquídeo, como un meningocele, o cuando tienen también contenido nervioso, un mielomeningocele. Se presentan hasta 0.98 por cada 1000 nacidos vivos, y lo que vamos a ver en la rayos X son opacidades paravertebrales bien definidas, con márgenes bien definidos o lobulados. Y esta rayos X de tórax era de un niño de 5 años de edad, en el cual, un neonato, de 6 meses de edad, 6 meses de edad, esa era la clínica de este niño, 6 meses de edad, que se presentó un cuadro respiratorio, que era una neumonía, se le trató, pero posteriormente se le delimitó una radiopacidad en el campo pulmonar izquierdo, y con estudios posteriores esta radiopacidad en la lateral del tórax se definió como un meningocele, que se le hizo tomografía y se le hizo la cirugía y se vio que eran meninges recubriendo una lesión quística. Ahora, por último, debo hablarles también de linfadenopatías a nivel mediastinal. Nosotros sabemos que un ganglio normal tienen forma ovoidea, que tienen un tamaño menor en la parte corta, de menos de 1 centímetro, con hilio graso, que suele ser excéntrico, y tiene vascularidad a través del hilio, ¿verdad? Y tenemos muchas características para decir que es benigna, y esas características se definen mucho mejor en ultrasonido y en tomografía y en resonancia, pero no tanto así en la rayos X de tórax. No se las voy a mencionar en este momento, pero vamos a hablar de los niveles ganglionares. Los niveles ganglionares en tórax son hasta 14. Entonces, el nivel 1, que son los supraclaviculares, nivel 2, paratraqueales superiores, derechos e izquierdos, y los 3 que son prevasculares y los 3 posteriores que son prevertebrales,
y 4 que son paratraqueales inferiores y que están más definidos en estas cuadros para que lo revisemos después. Y en la rayos X de tórax lo que podemos ver así, si hay radiosidades a ese nivel, por ejemplo, 1 van a ser supraclaviculares y así vamos a ir delimitando en qué grupo ganglionar está afectado, pero esto es para orientarnos. Y en la lateral de tórax lo que nos va a ayudar más es para definir el nivel 3A, 3P y 3 posterior y el 5, que van a ser los prevasculares, los prevertebrales y los de la ventana aortopulmonar. Ok, entonces las adenopatías pueden ser por muchas causas y una de ellas es el CAA de pulmón, que nos va, si la afectación ganglionar va a ser definitoria para decir cuál clasificación TNM tiene, si está causando afectación en los ganglios biliares ipsilaterales o si está causando afectación del mediastino homolateral o subcarinales y si está afectando el mediastino contralateral, o sea que ya tiene una clasificación TNM mucho mayor. Y cuando tenemos esa afectación de los ganglios, en este caso como esta PA de tórax de un paciente que tenía radiopacidad a nivel del ilio derecho e izquierdo, tenía ya afectación de TNM3. No teníamos una lateral de tórax de este paciente, pero sí se concluyó en estudios posteriores que tenía un CA de pulmón. También es importante repasar que el linfoma como ya lo hemos mencionado en el mediastino anterior, también puede afectar el mediastino medio, porque entonces ahí donde se encuentran también los ganglios linfáticos. La afectación ganglionar va a ser mayor frecuentemente en el tipo Hodgkin y puede comprometer cuando es de forma típica otras lesiones también pueden afectar el mediastino posterior o ganglios diafragmáticos anteriores, que eso es más frecuente en el tipo no Hodgkin, no tanto así en el Hodgkin. Y también las adenomegalias pueden presentarse en metástasis que pueden ser de mama, que es como están bien cercanas las cadenas ganglionares, también el melanoma, un CA de cabeza y cuello, o un genitourinario o gastrointestinal, siempre hay que tener esa idea. Y ya para ir terminando, debo hablarles de la sarcoidosis, que es una lesión, bueno, son pacientes que pueden presentar adenomegalias bien importantes y son adenomegalias que se presentan iliares bilaterales y mediastinales o paratraqueales inferiores, especialmente en el lado derecho. A estos pacientes son pacientes de 50 años que tienen adenopatías, que pueden presentarnos adenopatías atípicas y el 25% presentan calcificaciones ganglionares. Entonces, la triada de Garland habla de la sarcoidosis. Son el signo 1, 2, 3 o el signo de la casa de empeño, que es cómo se define la triada de Garland, son ganglios a nivel paratraqueal derecho y ganglios ciliares bilaterales. O sea, es como ver esta imagen, ver 3 grupos de radiopacidades según rayos X de tórax que no tocan el borde cardíaco. Entonces, en esta rayos X de tórax vemos radiopacidades iliares y también una radiopacidades a nivel de la tráquea. Y esta paciente como tal. Entonces es bien clásico encontrar este tipo de adenomegalias en la sarcoidosis y además de las otras lesiones típicas de la sarcoidosis. Y por último, también existen lesiones como la silicosis que nos pueden dar lesiones o adenomegalias con calcificación en cáscara de huevo. Entonces tenemos, se da por la inhalación de sílice y por historia laboral. Entonces los hallazgos radiológicos nos ayudan a darle el diagnóstico y a orientarnos más hacia la silicosis. Y la silicosis, la forma más frecuente de presentación es la crónica simple y se presentan después de 2 a 10 años de exposición al sílice. Se presenta con adenopatías ciliares y miastínicas hasta un 40% de los casos y aunque no es exclusivo de la silicosis, se pueden presentar con calcificaciones en cáscara de huevo. Entonces tenemos que a nivel de los ganglios iliares de ambos lados tenemos calcificaciones en la periferia de los ganglios y así se ve como que estuviera una cáscara de huevo rodeando los ganglios en esta rayos X PA de tórax. Y en esta otra paciente, esta es una imagen tomada del libro de Fraser, en el cual nos daban también adenomegalias con calcificaciones en cáscara de huevo que eran de forma periférica a los niveles ganglionares. Y a este paciente se le concluyó el diagnóstico de silicosis. Este es un cuadro a forma de resumen de las lesiones del mediastino y la localización y cómo se van a ver radiográficamente para que se sirva de repaso y para definir las lesiones más de forma clara.
Y este es también el mismo cuadro, pero ya ubicándonos más en el mediastino posterior y dándonos las características de, radiográficas. Entonces, les agradezco mucho por su atención. Las observaciones y comentarios van a ser bienvenidos. Muchas gracias.